buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Calidad Gerencial. El único programa de la televisión dominicana que presenta todas las informaciones y varias informaciones importantes en el programa para el día de hoy. Los acontecimientos más relevantes y que más han impactado las finanzas y la economía, los temas tributarios y empresariales, así como las fusiones y adquisiciones. Hay unas adquisiciones importantes en el día de este programa, de esta semana. Todo esto por su canal, el canal 19 de Cinevisión, todos los domingos a las 12 del día. Bien, para comenzar, porque tenemos mucha información, ahí tenemos que el Dow Jones ha estado una semana de lunes, martes, miércoles y jueves bastante bien, aunque el viernes, como ustedes ven ahí, el viernes perdió 137 puntos y cerró 31.899. Pero estuvo ganando durante toda la semana hasta el día jueves. El viernes a las 5 de la tarde en Nueva York, pues ahí cerró en esa cantidad, perdiendo 137 puntos. Standard & Poor's 500, pues bueno, el Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq también siguió la tendencia del Dow Jones y el viernes perdió 225,50 y cerró en los 11.834. Mientras que el Standard & Poor's 500 cerró los 3.961, perdiendo 37 puntos con relación al cierre del día jueves. Entonces, ahora tenemos nuestro petróleo. El petróleo, pues, bajó, estuvo disminuyendo el precio y el viernes cerró en $94 con 54 centavos. $94 con 54 centavos. Mientras que el oro nuestro estaba ahí 1.722,20. 1.722,20 la onza Troy. Por su lado, el azúcar nuestro, bueno, usted le va a poner el euro. El euro ha vuelto a remontar. El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés y eso hizo retornar alguna confianza a los poseedores de euros y se colocó que cerró ligeramente la paridad hasta menos que el dólar, pues ahora cerró en $1 con 2 centavos. $1 con 2 centavos por un euro. O sea, recobró cierto tipo de valor el euro, pero ya usted ve, $1 con 2 centavos. Y eso fue producto del aumento de las tasas de interés que provocó casi, o sea, un 0.50% a las tasas de interés que hizo en la semana el Banco Central Europeo. Entonces, el azúcar está cerrando a $17 con 87 centavos la libra. El café, que ya casi no tenemos mucho café, $205 con 75 centavos también la libra. Mientras que el cacao cerró en 2.290 la tonelada. Tenemos otro entonces. Bien, siguiendo con las informaciones, pues usted tiene ahí que Brasil ha alcanzado tanto en soja como en maíz una cantidad extraordinaria. Dice que el soja y maíz en Brasil, dice que la soja en Brasil alcanzará los 7.794 millones de toneladas en julio, frente a 7.956 millones previstas en la semana anterior. Mientras tanto, las exportaciones de maíz de Brasil alcanzarán los 5.945 millones de toneladas en julio, frente a los 6.253 millones previstos la semana anterior. O sea, Brasil, que es una potencia mundial, tiene tremendo territorio, pues produce mucho maíz y mucha soja, para beneficio de los países que están ahí cerca, que no tienen el problema, que dependan del maíz, de la soja de Ucrania, que ustedes saben que hay un problema militar, un problema de invasión. Entonces, una noticia tranquila
está dando tranquilo, vamos a ver que bajen los precios. Y es que el costo del transporte vuelve lentamente a nivel prepandémico. Los costos del transporte que aumentaron y ayudaron a avivar la inflación en medio de los cuellos de botella provocados por el virus, la escasez de contenedores, están bajando lentamente a los niveles previos a la pandemia. El indicador de referencia, el indicador se llama DREWIT Hong Kong Los Ángeles. Para las tarifas de contenedores 40 pies, cayó un 5.7% en la semana que finalizó el 20 de julio y un 21% frente al mismo periodo del año pasado. O sea, 21%, 20% con relación al mes de julio y 21% frente al año pasado. La congestión portuaria en el sur de California disminuyó y la acumulación se redujo a 24 barcos. La acumulación se redujo a 24 barcos frente al máximo registrado en enero, que fue de 109 barcos. Las tarifas deberían continuar moderándose a medida que se alivia las restricciones de la cadena de suministros y se debilita la demanda global. Dijo una información que salió el miércoles. Bien, en esta semana va a haber, señores, van a haber 3 polos extraordinarios desarrollándose. El primero de ellos es el puerto de Manzanillo y todo lo que se va a hacer en Manzanillo, una zona franca, etcétera, etcétera. Manzanillo. Y ahí están, pienso yo que están trabajando, no estoy muy al día en eso, pero pienso que están trabajando ampliamente. Se va a hacer una zona franca, se van a hacer muchas cosas, se va a reconstruir el puerto, según tengo entendido, que no ha salido más información sobre eso. Lo otro es Pedernales, también poniendo que Pedernales va a ser un boom turístico, todo eso incluyendo a Bahía de las Águilas y lo que se va a hacer en Pedernales, que ya ahora se habla de que no hay gente preparada para eso, pero bueno, eso en el camino se arregla la carga, eso es entrenamiento y contratar a las personas adecuadas. Y ahora, en esta semana, vimos ahí que está la situación en la bahía de Samaná. La bahía de Samaná, que ha tenido muchos problemas históricos, pues una compañía va a rehacer el puerto de Samaná para la llegada de buques de turistas, para que esto no afecte el problema de las ballenas que vienen ahí todos los años a parearse, y es un show muy hermoso. Ojalá que eso no se dañe con los barcos que van a venir a la bahía de Samaná. De todas maneras, Samaná tiene muchas cosas históricas. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente no sabe, que en Samaná llegaban submarinos alemanes a la bahía de Samaná y ahí se recargaban de agua. No estábamos todavía en esa cuestión de que la guerra contra la Alemania nazi. Pues esos submarinos venían, cargaban agua, etcétera, etcétera. Pero mucho antes, la bahía de Samaná tuvo aquel Golfo de la Flecha, o sea, cuando los indios recibieron a los españoles que venían a la bahía de Samaná. Pero después, Samaná se hizo famoso por aquel tren La Vega Sánchez, que fue un tren que se hizo para llevar mercancía a través del puerto de Sánchez, sobre todo cacao, para exportación. Era un tren también de pasajeros y se enviaban diversos frutos a través del puerto de Sánchez, y con el tren, vamos a decir que hubo un señor apellido Rivas que ayudó mucho en eso, no alguna cantidad de dinero, ayudó a que se hiciera el tren, o sea, poner los rieles y todas esas cosas. Y pues tuvo a través de Samaná la conexión del tren La Vega Sánchez. Pero
desgraciadamente parece que no había mucha experiencia y los rieles cuando llovía se hundían y había problemas para el, para el tren. Hubo muchos problemas, ya digo, con el lodo, la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se abandonó el puerto, el, el- el ferrocarril, que nunca debió haberse dejado mantenido. El ferrocarril siempre hace mucha falta. Eso es lo que decimos que debe pasar en desde Jaina hasta Manzanillo para mandar los furgones, para mandarlos hacia los Estados Unidos y Europa a través del puerto de Manzanillo. Y entonces necesitaríamos un tren, pero un tren bien hecho. Los chinos son especialistas en trenes, pero obviamente los americanos van a querer que los chinos hagan un tren ahí. Pero los americanos deben entonces hacerlo ellos, porque a veces los americanos ni lavan ni prestan la batea, como así se decía antes. Ni lavan ni prestan la batea. Un tren de carga, un tren de furgones, que vaya desde Jaina hasta Manzanillo, a lo mejor con parada en Santiago, parada en Puerto Plata, para las zonas francas que hay allí, y de ahí seguir hasta... yo incluiría un pasajero también. Eso desahogaría la autopista Duarte, con toda la cantidad de accidentes que hay. Entonces la gente podría ir a Santiago en media hora y hacer su diligencia, ver hasta su juego de pelota de las Águilas con otro y volver después en el tren en 20 minutos, en media hora, 40 minutos, qué sé yo. Pero hace falta decisiones. Pero nos alegra que por lo menos Pedernales, a Manzanillo y ahora Bahía de Sámana. ¿Qué por cierto le voy a decir del tren? El señor apellido Rivas, en su honor después, se hizo lo que hoy conocemos como Villa Rivas. Fue a favor de ese señor, que era parece un tipo de bastante dinero, y puso su dinero para tratar puso parte del dinero para el asunto de los rieles del tren de La Vega a Sámana. Poco de historia, Pati. Entonces, esta semana te tiene que... la gente está feliz, mucha gente está feliz cuánto devolverán, pero dice que la Superintendencia de Electricidad va a dejar sin efecto la tarifa eléctrica anunciada para el trimestre julio-septiembre. Y ahí te tiene ahí la gente. Hay una resolución, la 068-2022, dice que modificará la resolución tal emitida el 30 de junio, en la cual se establecieron las tarifas de transición para el trimestre de julio-septiembre del 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo las vigencias, las tarifas aplicadas en el trimestre de abril y junio. O sea que se le va a devolver dinero a la gente que pagó de más en el mes de julio. Vamos a ver si eso no llega la sangre arriba, vamos a decir, que todo el mundo quiere que le devuelvan de más, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer nuestra primera pausa, entonces volvemos en un minuto y entonces hablamos de Cuba, que tiene muchísimos problemas los cubanos. Bien amigos, estamos de vuelta con el programa Calidad Gerencial. Entonces les decía a ustedes que informaciones de Cuba. Cuba tiene ahora mismo un déficit eléctrico del 24% del suministro. Los cubanos están a oscuras, están molestos. Dice aquí que la empresa estatal cubana Unión Eléctrica dijo el miércoles que la isla pasará por una nueva jornada con cortes en el suministro con un déficit máximo del 24% durante el día. Con este calor como hace, con este calor tremendo, entonces se tiene que la gente a veces trata de noche. La firma apuntó una disponibilidad de 2.500 megavatios y un consumo máximo de 3.000. En el horario de mayor consumo el déficit será del 20%.
informó que durante el martes hubo afectaciones prácticamente todo el día y no fue hasta la madrugada del miércoles que el servicio se pudo restablecer. En Cuba los apagones son habituales prácticamente todos los días y en algunos casos, sobre todo fuera de la capital, estos se prolongan durante varias horas. Nosotros sabemos de eso, le podemos dar clase a los cubanos. La presidencia cubana ha informado diariamente sobre la generación y la demanda energética desde finales de mayo, debido a la importancia de este asunto en términos económicos y políticos. El gobierno dice que los cortes en el suministro son por rotura de plantas, el déficit de combustible para la generación distribuida y los mantenimientos programados. Entonces dice que vienen días difíciles ante la llegada de los meses más cálidos del año, los de mayor consumo para el uso de aires acondicionados en los hogares. Los cortes eléctricos, uno de los factores que atizaron el descontento social el año pasado en Cuba, vuelven a repetirse en la isla junto con el malestar que provocan en la población. Decenas de manifestantes salieron a las calles en la madrugada del viernes en el pueblo de Los Palacios, en la provincia occidental de Pinar del Río, debido a los prolongadísimos cortes de electricidad. Y también de Cuba, pues llega que va a flexibilizar los impuestos de aduana. Las autoridades cubanas anunciaron el jueves la flexibilización de impuestos aduaneros para artículos que lleguen al país en el equipaje de los viajeros o en paquetes enviados del exterior, una medida destinada a aliviar la escasez y los altos precios del mercado local informal. La importación por personas naturales con carácter no comercial de todo tipo de productos es una de las 70 medidas, encima de los viajeros de impuestos a las medicinas, alimentos y artículos de aseo para consumo personal. El ingreso de productos con carácter comercial se definía por la cantidad de artículos de un mismo tipo del viajero que quisiera introducir en el país. Ahora el gravamen será en función de su valor y peso y diversidad. Ante la escasez o ante la escasa oferta que hay en la isla, muchos cubanos viajan como mulas a países cercanos y regresan cargados de ropa, zapatos y otros artículos para venderlo en el mercado informal, incluidas las ventas de garaje. Bueno, va a bajar y lo que va a hacer que el caso de envío de paquetes del exterior, el costo será, antes eran $20, ahora serán 10. Y el peso de los paquetes exentos de pago pasa de 1.5 a 3 kilos. Así están los cubanos, el pobre cubano. Bueno, viva el comunismo. Y esta es de la India. Hay varias actividades en la India ahora. Usted tiene ahí que una mujer perteneciente a una comunidad tribal marginada fue elegida presidenta de la India el jueves con el apoyo del partido del primer ministro, según resultados parciales publicados por la Comisión Electoral. Modi tuitó para felicitar a Murmu, diciendo que su éxito ejemplar motiva a todos y cada uno de los indios. O sea, esta mujer surgió como un rayo de esperanza para nuestros ciudadanos, especialmente los pobres, marginados y oprimidos. India espera que, como 15ª presidenta de la República, custodie la Constitución sin temor ni favor, escribió China. A sus 64 años, Murmu se convierte así en la primera presidenta oriunda de una tribu y en la segunda presidenta de India después de Praxiva Patil, que ocupó el cargo durante 5 años en el 2007. Nacida en el distrito de Mayurhani, en el estado oriental de Odisha, la presidenta electa comenzó su carrera como maestra de escuela
antes de unirse a la política. Ocupó cargos ministeriales en el gobierno estatal y fue gobernador del estado vecino de Jharkhand. Bueno, entonces ya usted sabe, en la India pasa eso. Y ahora nos vamos a los aviones. Y ahí usted tiene que American Airlines ha registrado el primer trimestre con beneficios desde la pandemia. La mayor aerolínea de los Estados Unidos, American Airlines, y una de las más grandes del mundo también, anunció este jueves unos beneficios de 476 millones de dólares en el segundo trimestre del año, los primeros resultados positivos de la compañía desde el estallido de la pandemia y el corte de las subvenciones estatales, gracias a un fuerte aumento de la demanda. En un comunicado, la aerolínea, con sede en Fort Worth, en Texas, adelantó que espera seguir en beneficios en el tercer trimestre, gracias al encarecimiento de las tarifas y al aumento de la demanda. En cuanto al primer semestre de 2022, American registró una pérdida de 1.159 millones, un 5.8 menores a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Entonces ahí están las facturación operativa entre enero y junio, se elevó a 22.321 millones de dólares, un 94% más que en el mismo tramo del 2021. Entonces, en cuanto a la tasa de ocupación de asientos de pasajeros, esta se situó en el primer semestre del 2022 en el 81%. O sea, cada avión por lo menos lleva el 81% de pasajeros sentados, frente al 69.9% del mismo periodo en el 2021. 81 contra 70 para redondearlo. Por debajo de los niveles que la compañía tenía en 2019 antes del estallido de la pandemia. En sus resultados, dice la compañía, a ver si lo veo por aquí, la compañía también informa que en este primer semestre ha pagado de media de 3.45 dólares por cada galón de combustible, 3.78 litros, frente a 1.82 dólares que pagó en el mismo tramo en el 2021. O sea, de 3.45 o de 1.21, de 1.82, de 1.82 vinculó a 3.45. Dice que en ese sentido, dice la compañía que va a pagar entre 3.73 y 3.78 el galón en el actual trimestre. La otra gran operadora norteamericana de vuelos comerciales, la Delta Airlines, anunció la semana pasada unas pérdidas de 205 millones de dólares en el primer semestre del año, menos de la mitad de las registradas en los primeros, déjame ver por dónde anda, 6 meses del 2021, lo que muestra la remontada de las aerolíneas con el aumento de la demanda tras el levantamiento de las restricciones sanitarias. American Airlines también adelantó que espera que sus ingresos sean entre un 10 y un 12% superiores a los del 2019, aunque calcula que su capacidad se mantendrá entre un 8 y un 10% por debajo de los niveles prepandémicos. Y entonces, para que ustedes vean la China comunista, la China multó con 1.200 millones de dólares al gigante de transporte Didi. Ahí está Didi. Le puso una multa de 8.030 millones de yuanes, unos 1.200 millones de dólares al gigante del transporte Didi por acusaciones de haber violado la política de protección de datos, anunció el jueves el organismo regulador. La investigación por un año encontró pruebas concluyentes de que Didi cometió violaciones de carácter atroz, dijo un comunicado de la Administración de China del Ciberespacio. Didi, para que sepa, es la respuesta china a Uber,
es una compañía de transporte que suministra vehículos y taxis de alquiler a través de aplicaciones y teléfonos inteligentes. La empresa está acusada de almacenar de forma ilegal informaciones de más de 57 millones de conductores en lugar de guardarlas en un formato seguro. Las autoridades también acusaron a la firma de haber analizado los datos de los pasajeros sin su consentimiento, incluyendo fotos de sus teléfonos y datos de reconocimiento facial. Para que usted sepa, eso es en China. Las operaciones ilegales de Didi generaron riesgos graves a la seguridad de información clave sobre la infraestructura y protección de datos del país. Esta es la multa más alta impuesta a una empresa tecnológica china desde que el gigante del comercio electrónico Alibaba fue sancionado con 2.750 millones de dólares en abril de 2021 por práctica anticompetitiva. Aunque las autoridades reguladoras le ordenaron rectificaciones, no se llevó a cabo una corrección extensa y cabal. Las supuestas violaciones de datos en las que ocurrió Didi ocurrieron en un periodo de 7 años que comenzó en el 2015, abusando de los datos de las personas que alquilaban sus vehículos. Y entonces manipulaban los datos, conseguían los datos, guardaba datos y eso pues sin el consentimiento de los usuarios. Dice aquí que el regulador chino también acusó a Didi de infracciones contra la seguridad nacional que no fueron detalladas. Esta multa corresponde al 4.6% de la facturación anual de la empresa. Y entonces dice, aceptamos con humildad, los chinos aceptamos con humildad esta multa y nos sometemos a la exigencia del regulador, dijo el jueves Didi. Agradecemos sinceramente a las autoridades competentes su inspección y asesoramiento, destacó la empresa en un comunicado. Financiación en bolsas chinas. Durante mucho tiempo se alentó a las empresas emergentes chinas a financiarse a través de cotizaciones. Bueno, entonces Alibaba recaudó 25 mil millones, todas esas cosas. La cuestión es que ahí no juegan. En China nadie, no vamos a jugar. O sea, estaba haciendo cosas mal hechas. Lo único que le pudo decir los ejecutivos de Didi se arrepienten, que gracias por asesorar, por la asesoría que recibieron, pero tuvieron la multica esa de, le dije al principio, de 2.500 millones de dólares, 1.200 millones de dólares de multa por manejar datos confidenciales. Entonces, le decíamos que esta semana teníamos informaciones de compras importantes y ahí le tiene que Amazon ha comprado una empresa de servicios médicos de Estados Unidos por una bobería, por una chilatica que la sacaron de la caja chica que se llama, la compraron por 3.900 millones de dólares. El gigante del comercio electrónico Amazon anunció el jueves un acuerdo para adquirir la firma de servicios médicos estadounidense One Medical, ahí está, One Medical, por 3.900 millones de dólares, reforzando así su apuesta por el sector sanitario, una meta que comparte con otras tecnológicas como Microsoft y Apple. En un comunicado, la firma que dirige Andy Jassy reveló la operación que cuando se cierre definitivamente será una de las mayores adquisiciones jamás realizadas por la empresa. One Medical dispone de una red de clínicas médicas en todo Estados Unidos y uno de los objetivos de Amazon es usarlas para proveer servicios sanitarios a empresas para sus trabajadores. Creemos que la sanidad ocupa un puesto destacado en la lista de experiencias que necesitan reinventarse. Vemos muchas oportunidades para mejorar la calidad de la experiencia y permitir que la gente recupere parte de su valioso tiempo, dijo el vicepresidente de Amazon para Servicios de Salud, Neil Lindsay. En el 2019,
Uno de los competidores de Amazon, Microsoft, anunció un acuerdo estratégico de colaboración con la segunda mayor cadena de farmacias de Estados Unidos, Walgreens, para transformar el mercado minorista del sector salud, un movimiento interpretado como una reacción a los avances de Amazon en la industria sanitaria. El año anterior, Amazon había comprado la startup farmacéutica PillPark, lo que hundió en bolsa la cotización de farmacias como Rite, CVS y la propia Walgreens, y anunció un acuerdo con el banco JP Morgan y el conglomerado Berkshire Hathaway para crear una nueva empresa que se haga cargo de los servicios sanitarios a sus empleados. Entonces, tenía ahí que Twitter ha ganado 243.3 millones de dólares hasta junio, un 82% más que el año anterior. Twitter, pusieron a Elon Musk, ese quedó un pleito ahora. Dice la información que Twitter ganó unos 243 millones de dólares en el primer semestre del 2022. 243 millones de dólares en el primer semestre, más que los 133 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2021, pese a registrar una pérdida de 270 millones durante el segundo trimestre del año. Según anunció la empresa el viernes, la empresa tecnológica norteamericana facturó 2.377.6 millones de dólares entre enero y junio 2022, un 6.8% más, pese a que sus ingresos descendieron 1.16 en el segundo trimestre hasta 1.176.7 millones de dólares. Es un número muy grande. La publicación de estos resultados llega después de largos meses de disputa de la empresa y el magnate Elon Musk. Y cuando un tribunal especializado en disputas comerciales de Estados Unidos decidió que el juicio en que se dirimirá su litigio se celebre el próximo octubre y dure 5 días. Eso es justicia. Eso, 5 días ustedes van a discutir lo que van a discutir. Aquí estaríamos en reenvío. Gana, va a apelación. Reenvío. Años nos pasamos reenviando. Va a la Suprema Corte, reenvío. Gana el que sea en Suprema Corte, otro dice, no, me afectaron mis derechos constitucionales. Eso va ahora al Tribunal Constitucional. Eso dura años. Yo espero estar vivo a ver cuando termine uno de esos líos que hay ahí, de todos los líos que hay. Así, nadie sabe por qué en este país no se puede poner orden a la cantidad de reenvíos. Reenvío para el 14 de noviembre. Y que, bueno, no estuvieron juntos, le dio gripe, le dio COVID, está bien. Pues enero cada 18. Oiga, así. Bueno, de todas maneras, vuelvo y repito que en Estados Unidos ya decidió que el juicio en el que se dirimía su litigio se celebre el próximo octubre y que dure 5 días. Twitter denunció a Elon Musk ante la corte con sede en Wilmington, Delaware, que es donde existen la mayor cantidad de registros por un asunto de costos, para forzarle a comprar la empresa, después que él notificara su intención de romper el acuerdo anunciado el pasado abril por 44 mil millones de dólares. Por esa Bicó que iba a comprar, pero se echó para atrás. A la luz de la adquisición pendiente por parte de una entidad afiliada a Elon Musk, ustedes lo ven ahí en pantalla, Twitter no realizará una conferencia telefónica de ganancias para sus resultados del segundo trimestre de 2022, anunció la red social en un comunicado. Los resultados se publicaron antes de la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y tras el anuncio de los datos del primer semestre de operaciones, las acciones de Twitter perdían unos 0.20% en el premercado. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Entonces volvemos en un rato para que veamos cuántos son las aerolíneas,
países que han sufrido las peores devaluaciones en este año. Bien, amigos, también le decimos a todos ustedes que si quieren ver, si se pierden parte del programa, pues ahí estamos en YouTube, ahí está en el programa Calidad Gerencial 19 se llama. Calidad Gerencial 19 en YouTube, ustedes pueden ver ahí, pues todos los programas de este programa Calidad Gerencial para cualquier consulta histórica que a veces damos, etcétera, etcétera, etcétera. Calidad Gerencial 19 por YouTube. Bien, entonces entrando ya en la parte final del programa, usted tiene aquí que se hizo la evaluación en América Latina de los 3 países que han sufrido las peores devaluaciones de su moneda este año frente al dólar. Y las tres empresas, los 3 países que más han devaluado su moneda son Argentina, Chile y Colombia. Son los 3 países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de este año frente al dólar. En cambio, México no ha visto grandes turbulencias en el mercado cambiario, mientras que el real brasileño y el sol peruano no han recibido el golpe hasta ahora y por el contrario se ha apreciado en los primeros 6 meses de este año. Igualmente pasa con la moneda dominicana, con el peso dominicano frente al dólar, que no ha sufrido ningún tipo de variación extraordinaria, se ha mantenido alrededor del 55 para la venta, 54, ha estado ahí, o sea, se ha mantenido. El Banco Central de la República Dominicana mantiene reservas estratégicas en dólar de más de 14.000 millones de dólares en sus arcas, en sus bóvedas, para hacer enfrentar cualquier movimiento especulativo. Entonces está llegando dólares de las remesas, ha estado llegando dólares por el turismo, ha estado llegando dólares por las exportaciones. O sea, hay varias vías que están llegando los dólares a la República Dominicana que lo mantiene pues en una posición envidiable con relación a otros países. Que la moneda de un país se deprecie hace que aumente el precio de las importaciones, aumenta la inflación y encarece el pago de las deudas en dólares, una situación que puede generar presiones fiscales en los países que vaciaron sus arcas para enfrentar la pandemia y actualmente tienen muy poco de maniobra. Entonces esa es la situación que hay con relación a todos los países. Es decir, que nosotros pues tenemos una situación envidiable, es la economía más fuerte de todo el Caribe, la República Dominicana. Es una posición que se está avalando, se está gestionando, se está dirigiendo todas las semanas a través del gobierno. Alguien ha dicho que habrá que hacer al final, al cabo, algún reajuste fiscal, pero parece que no será en este gobierno o en este periodo de este gobierno, porque ahí vienen las elecciones, aunque el gobierno está bien posicionado de acuerdo a las últimas encuestas. Un ajuste fiscal que afecte, sobre todo, siempre afecta más a los pobres que a los ricos casi nunca los afecta directamente. Y siempre se afectan las mismas cosas, los cigarrillos, los tabacos. Que por cierto, ahí salió una información de la Embajada Dominicana en Washington, que se logró un encuentro de ron y tabaco, ron dominicano y tabaco dominicano, y la embajadora Sonia Guzmán, pues dijo que la República Dominicana, y parece que estaba con el señor Kellner ahí, que estaba ahí, la República Dominicana ha pasado a ser el líder de las exportaciones de tabaco fino, de tabaco ya procesado, de varios miles y miles de millones de unidades y por tanto de dólares. O sea, la República Dominicana se ha mantenido en ese trayecto. Vamos a ver que si así ha sido el ron. Hicieron una
degustación en la Embajada Dominicana en Washington de ron y tabaco. Bien amigos, se nos acaba de terminar el tiempo. Le agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo por este canal 19 de Cinevisión a las 12 del día. El libro nuestro, para los que lo deseen, ahí está. El libro es un resumen del sistema tributario, se llama Historia Tributaria Dominicana. Historia tributaria, desde los cacicazgos y la colonia hasta el siglo XXI, hasta el año 2019, que fue la última recopilación de los impuestos que se han hecho en la República Dominicana. Si a usted le interesa conocer todos los impuestos que se han desarrollado en el país de la colonia, desde los cacicazgos y la colonia hasta el siglo XXI, pues puede adquirirlo, hacer sus comentarios, y es de nuestra autoría y está en Cuesta, Centro del Libro. Cuesta, en el Centro del Libro de Cuesta, en la 27 de febrero. Bien amigos, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y esperamos contar con todos ustedes en este programa de Calidad Gerencial.